Yo me despido. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Analu, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos aquí en este anticipo de las 8:45 con el fiscal Juan Francisco Sandoval y con mi compañero Edgar Ortiz, quien nos va a, bueno, con quienes vamos a conversar precisamente de todo lo que está aconteciendo hoy en el juzgado noveno en la Torre de Tribunales. Le agradecemos mucho al fiscal Sandoval su presencia, sabemos que está usted muy ajetreado en este día y bienvenido aquí a nuestros estudios. Muchas gracias, buenas noches. ¿Tienes la primera pregunta, Edgar? Claro que sí, muchas gracias, Gustavo. Buenas noches, fiscal, por acompañarnos. En primer lugar, quisiera que nos aclarara un poco los hechos del caso. En general se han establecido 3 eventos que ustedes mostraron en la conferencia de prensa, que son 2 desayunos que nunca se prestan al registro de la propiedad y un tercer contrato que se trata de la venta de unas canastas navideñas que también se facturan con la empresa de la Sociedad Anónima Carnes y Ensaladas S.A., ¿no? ¿Cuál es el grado de participación concretamente del hermano del presidente, del hijo del presidente y también del diputado Otmar Sánchez, contra quien se ha pedido pues, que se proceda con el antejuicio? Bueno, en el caso del hijo del señor presidente, José Manuel Morales Marroquín, lo que se determinó es que participó en los 3 eventos que fueron objeto de imputación hoy. En uno de los eventos que está relacionado con un evento de cotización por el monto sobrepasaba los 90,000 quetzales, ese evento fue adjudicado, era un evento para un montaje de 564 desayunos que se iban a otorgar como consecuencia de una evaluación del desempeño, una supuesta evaluación del desempeño en el registro de la propiedad, y su participación fue la consecución de las 3 cotizaciones participantes, tanto de la ganadora como de las otras 2 correspondientes a empresas que no existen. Y asimismo él facilitó la consecución de la factura, mediante la cual pues se justificó el pago que realizó el registro de la propiedad. Ahora, fiscal Sandoval, en todo este acontecimiento lo que se da también es como la simulación de una cotización, ¿no? Son artificios, ¿verdad? Que lo que se logra ahí es que al final de cuentas el Registro General de la Propiedad realice una erogación, justificándolo de qué forma. Se necesitaban 3 cotizaciones, fueron presentadas y se necesitaba que la entidad a la que se le había adjudicado pues facturara el evento que supuestamente se realizó. El evento nunca se realizó. El Registro General de la Propiedad emite el cheque a la entidad que resultó la ganadora y el mismo es cobrado por el señor Mario Orellano, recogido en el registro de la propiedad, porque esa fue la referencia que se dio en el propio registro, y posteriormente este cheque ingresa a las cuentas de la entidad de fulanos y menganos, y posteriormente ellos, reteniendo un porcentaje que correspondía a los impuestos, efectúan cheques que son transferidos al señor Mario Orellano. En la conferencia de prensa yo veía que ustedes mencionaban que durante el proceso de cotización se presume que el hijo del presidente pues pudo haber ayudado a la manipulación de la misma al presentar 2 ofertas que no existían. ¿Cuál es la responsabilidad concretamente que le imputan al hijo del presidente en la cotización? En el caso del hijo del presidente, si se recuerdan, hace algunos meses cuando fue realizada la imputación de la primera parte de este caso, la misma señora juez se hizo una indicación de que se debía de investigar a determinada persona. Esta determinada persona resultó ser pues el hijo del señor presidente de la República, y en ese momento, o sea, nos preguntamos por qué transcurrieron tantos meses y por qué hasta ahora si ya se tenía la información. En ese momento se tenía la información que el propio señor Morales Marroquín había brindado. Nosotros no podemos realizar una imputación con la base de que la persona declaró contra sí. Necesitábamos robustecer la investigación, y en ese sentido se obtuvieron 2 elementos convincentes. En primer lugar, se logró obtener la información del correo electrónico de la señorita Abdi Orellana Estrada, y al extraer la información se pudo determinar que efectivamente al correo de ella habían llegado los correos electrónicos procedentes del señor Morales Marroquín, en el que constaban no solo las cotizaciones para este evento, sino que constaban también las referentes a Plus Espectáculos, que son las de los otros 2 eventos que también fueron objeto de imputación. Estos correos electrónicos se denotaba que fueron transferidos a una de las personas que ya se encuentran vinculadas a proceso penal, que es el caso del señor Ariel,
que es la persona que trabajaba en el Registro General de la Propiedad, y se pudo obtener también la información del equipo de cómputo de esta persona. Y al extraerla, pues precisamente constaba la recepción de esos correos electrónicos y cómo él presentaba las ofertas al Registro General de la Propiedad. Es decir, lo que se logró es no contar solo con informaciones testimoniales, sino que de la propia información de los dispositivos electrónicos. Fiscal Sandoval, en el caso del hijo del presidente, ¿qué delito específicamente se le imputa? Bueno, el Ministerio Público le imputó fraude, entonces esperamos ver, yo la perspectiva que he tenido de la argumentación que ha vertido la juzgadora y que continúa en este momento es que le va a ligar a proceso, esperemos que resuelve y cuál es la calificación jurídica que ella le brinda al hecho que le fue imputado por la Fiscalía. Ahora, en el caso también del hijo del presidente, nos llama muchísimo la atención de que, bueno, se haya llegado a capturar al hermano del presidente, el señor Samuel Everardo Morales, pero sin embargo, en el caso del hijo del presidente, la fiscal le manda una nota, habla con él personalmente y él acude a los tribunales. Sí, pero ¿a qué se debe este tratamiento si también previamente ustedes habían allanado la casa presidencial en busca de documentos? Por lo menos la Fiscalía Especial contra la Impunidad no había practicado allanamientos en la casa presidencial. Tengo entendido que otra fiscalía lo que allanó fue la Guardia Presidencial, no específicamente la casa presidencial, porque derivado de la prerrogativa de la que goza el señor presidente, pues es imposible allanar esa vivienda y teniendo en cuenta que el señor José Manuel Morales Marroquín vive en esa residencia, era imposible detenerle en ese lugar. Ante ello, pues la señora fiscal general y el señor comisionado enviaron una nota que fue entregada, por cierto, yo la entregué personalmente al señor presidente, quien me atendió hoy a las 6:30 de la mañana, y se le indicaba de que había sido girada orden de detención y ante la disposición que él había tenido ante la justicia, pues que el señor Morales Marroquín se presentara a los tribunales de justicia. Ante esa entrega de esa orden, nosotros tenemos aquí la imagen del tuit que el señor presidente de la República lanzó esta mañana. ¿La podemos ver, por favor? No lo tenemos a mano. En un momentito lo vamos a ver. Continuamos con nuestra conversación. A ver, Edgar. Sí, veo que en el caso concreto del hermano del presidente, me refiero al señor Samuel Morales, veo que se imputan los delitos. En la conferencia de prensa se habló del fraude también en el caso suyo, pero se mencionó lavado de dinero. ¿Qué hace diferente la imputación contra el hermano del presidente de la que se hace contra el hijo, que solo se le imputa el delito de fraude? Bueno, la diferencia es que la ley contra el lavado de dinero u otros activos estipula en el artículo 2 que cometen este tipo penal las personas que estén obligadas a saber qué recursos o dinero proviene de una actividad ilícita y realizan transacciones financieras con ese conocimiento y al final de cuentas se realiza esa operación financiera. ¿De dónde partimos que se realiza la operación financiera? La idea preliminar que tiene el Ministerio Público es de que el señor Samuel Morales presta su propia cuenta bancaria en la que tiene firma registrada y ahí ingresan recursos que él tiene previo conocimiento que parten de un evento que nunca fue realizado y con posterioridad él emite un cheque con los cuales esos recursos circulan hacia la persona que al final de cuentas resulta o hasta el momento de la investigación beneficiada con el evento. Esa serie de operaciones la ley la tipifica como lavado de dinero. ¿Y ustedes consideran que hay dolo por parte del señor Samuel Morales para cometer ese delito? Vea, el dolo parte del hecho de que él tenía pleno conocimiento de que hubo un evento que nunca se realizó, se recepciona el dinero en las cuentas, de esas cuentas al final de cuentas son transferidos recursos vía cheque, entonces ese es el dolo. Tenemos ya el tuit que envió el señor presidente hoy en la mañana a propósito del caso. Dice, el imperio de la ley debe prevalecer sobre todas las cosas. Sí, entonces esto nos da una idea de la actitud del presidente, me imagino yo, cuando usted le entregó la carta de la señora fiscal. Bueno, la actitud del presidente es reconocer de que para nadie es una noticia agradable que le pongan de conocimiento que un hijo está involucrado en una situación de esta magnitud. Sin embargo, lo que yo sí quiero reconocer es que el señor presidente pues tuvo la actitud de recibirme y si se dan cuenta, el señor Morales Marroquín efectivamente se presentó en la torre de tribunales. Ahora, el señor comisionado decía hoy en la mañana que no había evidencia de que ninguno de los dos
tanto don Samuel Everardo como don José Manuel Morales se hubiesen beneficiado de esta operación personalmente. Así es, no, la información que nosotros tenemos es que ellos realizaron precisamente las actividades que les fueron imputadas. Si nosotros tuviéramos conocimiento que hubo recepción de recursos o beneficio económico, probablemente la tipificación y el propio hecho que el Ministerio Público imputó hubiera variado. Tenemos esa declaración en el estudio, creo yo, a la mano, lo vamos a poner en un momentito. ¿Continúa, César? Sí, una pregunta que nos hacemos muchos en el campo legal. ¿Hay alguna posibilidad de que los imputados, me refiero concretamente al hermano del presidente y a su hijo, tengan el beneficio de un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado? ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad a lo largo del proceso? Bueno, primero tenemos que esperar que resuelva la juzgadora si lo liga a proceso. Si se emite auto de procesamiento, pues ya podemos verificar si se cumple con los requisitos en cada uno de los casos específicos. Ahora, en el caso de José Manuel Morales Marroquín, ¿no ingresó a ninguna de sus cuentas ninguna cantidad de dinero? No existe evidencia indicativa de esa situación. O sea, por eso se le excluye a él del delito de lavado. Porque además él no realizó operaciones financieras relacionadas con los recursos que se recibieron del registro de la propiedad. Sí. ¿Ustedes pedirán prisión preventiva en este caso contra Tal como lo anunció la señora fiscal general, esa será la petición y atendiendo a diversos criterios que estipulan los artículos 262, 263 del Código Procesal Penal. Le agradecemos al juzgados, le agradecemos al señor fiscal su presencia aquí en los estudios de las 8:45. Vamos a interrumpir esta entrevista porque ya la señora juez está dando a conocer su resolución. Vamos en directo al juzgado noveno. El registro de la propiedad, a través del subjefe de compras, se puso de acuerdo con la familia de Mario Estuardo Orellana López. Dice que él conocía a Abdisuceli Estrada García. Es a través de ella que se refiere a que le venda canastas y a que acepta. Es a través de ella donde confabulan que consiga facturas, pero que en las facturas tenga cuidado, que puedan vender productos alimenticios. Para lograr su cometido, se entregan las ofertas en las que, según la misma Abdisuceli Estrada García, le colabora a usted José Manuel Morales Marroquín. Está documentado que quien recibió los cheques en el registro de la propiedad es usted, Mario Estuardo Orellana López. Está documentado que en las cuentas bancarias de carnes y ensaladas de nombre comercial Fulanos y Menganos, Plus Espectáculos y Promociones, Sociedad Anónima, representada por usted, Samuel Everardo Morales Cabrera, recibieron el pago de esa negociación, de ese evento, de esos productos y servicios que no dieron, porque no hay un sustento de que los dieron, porque la administración pública se rige por lo que está documentado, y no está documentado que estaba dando canastas, sino que documentaron que dieron alimentos, y nadie dice haberlos recibido. Está documentado que quien resulta beneficiándose de esas negociaciones es usted, Mario Estuardo Orellana López. Es decir, esa simulación especialmente preparada valiéndose de la relación de conocimiento de Abdisuceli Estrada García y Edwin Ariel García. No se sabe si eran parientes o no, si son parientes o no, con la señora Estrada García, pero que dicen conocerse. En esa simulación pudo más la ambición para hacer el negocio y se involucra a otras personas que
no fueron sometidas para entregar facturas, sino que voluntariamente aceptaron. Aunque según la investigación solo descuentan el monto del impuesto, son estas entidades las que aceptaron ocultar al verdadero negociante y aparecer ellas como tal, como proveedoras ante el registro de la propiedad. Los grados de participación que cuestiona la defensa técnica de José Manuel Morales Marroquín no se analizan en esta etapa procesal. Si participaron activamente, sin esa factura no se hubiera podido realizar la negociación, que sería una autoría, o simplemente una actividad de complicidad, que entiendo es lo que pretende la defensa, no se analiza en esta etapa procesal. En esta etapa procesal, señores, solamente es que se pone en conocimiento actividades que se consideran ilícitas, que encuentran sustento legal en una norma, en este caso en el artículo 450 del Código Penal, que relaciona el delito de fraude, y que la investigación proporciona indicios racionales que ustedes participaban en este. Por colaboración, por hacer favor, ustedes sabrán lo que hicieron, que al final ustedes no son los que se quedan con el dinero, ustedes sabrán lo que hicieron, porque también ya en sus cuentas bancarias, en el caso del señor Samuel Everardo, y en el caso de fulanos y menganos, ya en su cuenta bancaria, también es muy asunto personal de esa entidad a quién se lo va a entregar después. Si se lo regala a quien quiera regalárselo, si se lo dona a quien quiera donárselo, si se lo paga a quien quiera pagárselo, porque aquí la responsabilidad del evento ante el registro de la propiedad eran las entidades, fulanos y menganos, y Plus Espectáculos y Promociones Sociedad Anónima. Razones por las cuales, para ustedes tres, señores indicados, con fundamento en el artículo 320 del Código Procesal Penal, se dicta el auto de procesamiento por el delito de fraude. No es posible acceder a encubrimientos propios que han referido, porque su participación no es posterior al perfeccionamiento del delito de fraude, sino que es incluso anterior, cuando se decide elaborar las cotizaciones que la señora está diciendo, usted las hizo, José Manuel. Se participa activamente cuando se permite que utilicen el nombre de esa persona jurídica y se entrega el cheque, se entregan facturas, se depositan en cuentas bancarias y luego trasladan fondos. No apreciándose así la intervención posterior que requiere el delito de encubrimiento propio, no se accede a ligarlos a proceso penal por ese delito, y los argumentos dados para obtener la falta de mérito no sustentan que así sea concedida por la juzgadora, porque estos argumentos en ningún momento descalificaron los medios de investigación que el Ministerio Público tiene en su poder. En relación al delito de lavado de dinero u otros activos, que el Ministerio Público atribuye en esta audiencia o reprocha a Samuel Everardo Morales Cabrera y a Mario Estuardo Orellana López.
En el caso de Samuel Everardo, refiere el Ministerio Público, en primer lugar, no indica día, cómo, cuándo, dónde, los mecanismos utilizados para el lavado de dinero, sino que simplemente ha venido a referir los dos eventos de alimentos para el plan operativo anual y de las 564 canastas navideñas. También ha referido que se quedó con un monto de 21.286 quetzales por las dos negociaciones de las cuales se benefició el señor Mario Estuardo Orellana López. Luego refiere que la entidad que usted representaba no prestó servicio alguno y simplemente resulta diciendo que como le entregó cheque al otro señor, permitió el ocultamiento del dinero. Solamente concluir en esa condición, en el hecho que está reprochando y la figura jurídica que está requiriendo, que no es cualquier figura jurídica, sino que el delito de lavado de dinero también es un delito serio. No puede venir el Ministerio Público en forma irresponsable solamente a decir que permitió el ocultamiento del dinero, cuando está documentado que el dinero del registro de la propiedad ingresó a cuenta de la entidad que representaba el señor Samuel Everardo Morales Cabrera. Está documentado que después de eso hubieron transacciones bancarias para el señor Mario Estuardo Orellana López. Es decir, el ocultamiento no es que lo permita Samuel Everardo, porque sí registra a quién se lo da. Y traslada, según el mismo Ministerio Público, la imputación que está efectuando, descontando únicamente el valor de impuestos. En ese sentido, no me proporciona indicios racionales de la existencia de este hecho ilícito en el actuar de Samuel Everardo Morales Cabrera, por lo que, por el delito de lavado de dinero u otros activos, se concede para este la falta de mérito. En relación a Mario Estuardo Orellana López, también por el delito de lavado de dinero u otros activos. Ha reprochado al señor Mario dice que él realizó una serie de actos para obtener el pago de diversos eventos. Colocándolo en la recepción de cheques de los eventos de 564 desayunos, de la elaboración del plan operativo anual, de 564 canastas navideñas, que fueron depositadas a cuentas de otras personas que eran las responsables administrativamente de recibir ese dinero, porque eran las que documentalmente estaban dando el servicio. Que le extendieron un cheque por más de 158,000 quetzales, producto del pago de eventos. Y luego describe, a usted le entregaron dinero de origen ilícito.
este dinero que el Ministerio Público ha descrito como de origen ilícito es el dinero producto del pago de eventos que no se realizaron. El reproche para el señor Mario, el Ministerio Público lo encuadra en la literal A del artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, que describe que comete este delito quien por sí realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. La defensa técnica ha argumentado que para lavado de dinero tiene que saber que el dinero proviene de ilícitos. En este caso, se advierte que el señor Mario Estuardo Orellana López porque él mismo lo declaró ante el Ministerio Público, que recibió el dinero producto de transacciones ante el registro de la propiedad. En cuanto a la venta de productos, canastas navideñas, en las cuales, según la investigación, solo existe un evento que sí entrega las canastas navideñas, pero los otros dos eventos no encuentran un sustento o un soporte de que hayan sido dados esos servicios. Quien juzga considera en este caso que debe observar la igualdad procesal en cuanto a que al señor Samuel Everardo Morales Cabrera no puede regulársele el delito de lavado de dinero u otros activos con la sola argumentación de que él permitió el ocultamiento de dinero. Y si bien es cierto, Mario Estuardo Orellana López se refiere en la investigación que tiene movimientos bancarios para otra persona, hasta el momento la investigación no proporciona información que esa otra persona no tenía justificación para recibir ese dinero, o bien que ese dinero haya retornado hacia el registro de la propiedad, ocultando así realmente quién iba a ser el beneficiario del mismo. Según la investigación, hasta el momento, el beneficiario de ese dinero fue Mario Estuardo Orellana López, por las transacciones especialmente preparadas con el registro de la propiedad, por su intervención y por la de su señora esposa, aprovechándose del conocimiento que tenía de otro trabajador, que tenía esa disponibilidad de decidir a quién le realizaba compras. Tomando también en cuenta que el Ministerio Público en ningún momento ha atribuido o ha reprochado o ha requerido, porque no describe con claridad los hechos reprochados bajo la norma de lavado de dinero, sino que no ha requerido para ninguna otra persona en este proceso penal
el delito de lavado de dinero u otros activos, considera la juzgadora que se violentaría la igualdad procesal pretender ligarlo a proceso penal también por ese delito, cuando que a pesar de circunstancias similares hay para otros, a estos otros en ningún momento se los requirió. Razones por las cuales le concede la falta de mérito por el delito de lavado de dinero u otros activos y se mantiene así únicamente con el delito de fraude, que fue el analizado el día de ayer al momento de girar las órdenes de aprehensión. El Ministerio Público tiene nuevamente la palabra para que se pronuncie en relación a medidas de coerción. Gracias, honorable juez. Con fundamento en el artículo 82, numeral 5 del Código Procesal Penal, procedo a argumentar lo siguiente en cuanto a las medidas de coerción. Si bien es cierto, la libertad es un derecho constitucional, la Constitución Política de la República impone los mismos límites de libertad regulados en su artículo 13. Las facultades a los jueces de primera instancia penal en concatenación con lo preceptado por el Código Procesal Penal para limitar la libertad. Para estas medidas se buscan garantizar la presencia del sindicado en el proceso. Se limita el derecho a la libertad basándose en que hay suficientes medios para ligar a proceso a la persona y existe el peligro procesal. El artículo 259 que regula la prisión preventiva, se podrá ordenar la prisión preventiva que medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. De igual manera, en el artículo... Vea usted de la resolución de la jueza sexta de primera instancia penal Silvia de León, quien ha decidido ligar a proceso a Mario Orellana, Samuel Morales y José Manuel Morales, ambos familiares del actual presidente de la República, Jimmy Morales, por el caso Botín Registro de la Propiedad. Ellos han sido señalados de los delitos de fraude y esta mañana se daba a conocer que el hermano Samuel Morales también estaría señalado de lavado de dinero. Sin embargo, la jueza declaró como falta de mérito este delito. Con esto y mucho más, comenzamos con todas las noticias a las 8 p.m. y le presentamos las imágenes del momento en que fueron capturados el hermano e hijo del presidente, Jimmy Morales. Desde hace 4 meses, el Ministerio Público inició una investigación por corrupción dentro del registro de la propiedad, en la cual está involucrada la exjefa de la institución, Anabela de León. Desde entonces, se levantó una serie de sospechas sobre la participación de familiares cercanos al presidente Jimmy Morales en actos anómalos relacionados con la simulación de servicios a la entidad. Este miércoles, las especulaciones dieron como resultado la detención de José Manuel Morales, hijo del mandatario, y de Samuel Morales, su hermano y compañero inseparable de proyectos, asimismo de Mario Orellana, consuegro del gobernante. Según la investigación, estas 3 personas defraudaron fondos del Estado facilitando facturas a registro de la propiedad para justificar eventos que nunca se realizaron y que dieron lugar al desembolso de 269.933 quetzales. A las 6 de la mañana, la FESI y la CICIG llegaron con una orden de captura a la casa de Samuel Everaldo, más conocido como Sammy Morales, ubicada en Villas de San José, zona 4 de Misco. Este no opuso resistencia y de inmediato fue llevado a Torre de Tribunales. Se hicieron este día 2 diligencias de allanamiento para lograr la aprehensión de los señores Samuel Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López. El resto de personas serán citadas para su primera declaración, las que ya se encuentren privados de libertad. El segundo detenido fue Orellana, quien es el padre de Abdi Orellana, exnovia del hijo del presidente. Al mismo tiempo, José Manuel acudía a Torre de Tribunales debido a que se le giró una citación para que se presentara al juzgado, pues no es posible allanar la casa presidencial, lugar donde reside. Se solicitó la orden de aprehensión. Sin embargo, teniendo conocimiento que dicha persona vive en la casa que ocupa el señor presidente constitucional de la República como morada, decidimos enviar este día a las 6:30 de la mañana una carta. En este caso también figuran 10 personas más, de las cuales 8 ya guardan prisión preventiva por la investigación denominada Botín Registro de la Propiedad.
Y como sabrá usted, desde tempranas horas del miércoles se dio a conocer de la captura de Sammy Morales y la orden de captura en contra de José Manuel Morales, ambos hermano e hijo respectivamente del presidente de la República, Jimmy Morales. Pese a ello, el mandatario continuó con la agenda estipulada un día antes y acudió como invitado a la inauguración de una escuela de la Fundación Tigua en la aldea El Shab, el Acintal Retabuleu, en donde entregó mochilas, computadoras e hizo un recorrido por las instalaciones del nuevo centro educativo. En ese lugar se pronunció brevemente sobre el proceso judicial que enfrentan sus familiares y esto fue lo que dijo. En el Acintal Retabuleu, en la Vuelta del Man, y muy contento porque Fundación Tigua apoyó por completo en la construcción de 10 aulas, de las cuales una va a ser un centro de cómputo con 20 computadoras, y Dios mediante eso nos va a seguir ayudando para mejorar la calidad educativa de este sector. El tweet que ha publicado es el único respaldo que en algún momento podría dar a su hijo y a su hermano. El respaldo como familia total. El respeto a la ley como ciudadano, presidente, total, como lo hemos hecho siempre. Y en el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, figura como sindicado y dueño del restaurante Fulanos y Menganos, Gilmar Otmar Sánchez, quien actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano electo por el partido FCN Nación. Por esta situación, el Ministerio Público ha presentado una solicitud de antejuicio en su contra, pues según la investigación, Fulanos y Menganos habría facturado 564 desayunos para el registro de la propiedad por 90,000 quetzales a solicitud de José Manuel y Sammy Morales, hijo y hermano del presidente. Y luego de la captura del hermano e hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, surgieron diversas opiniones y posturas, entre ellas de diputados del Congreso de la República. La detención de Samuel Morales y José Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, generó reacciones en el Congreso de la República. El primero en pronunciarse fue Orlando Blanco, jefe del bloque opositor Unidad Nacional de la Esperanza, quien afirmó que lo ocurrido es un llamado a funcionarios de Estado y diputados del partido oficial para que actúen conforme a la ley. Da pena ver que familiares de un mandatario en funciones estén ligados a actos de corrupción. Creemos nosotros que es un mensaje positivo en el sentido de que la justicia se aplicará a todos por parejo. Esperamos que el presidente Jimmy Morales se aparte lo más que pueda del caso y que no trate de interferir, pero también creemos nosotros que es un mensaje claro para el presidente Jimmy Morales, para su gabinete, para sus funcionarios, pero principalmente para sus diputados. Lo que ha ocurrido el día de ayer con el reparto de comisiones aquí en el Congreso debiese ser entendido como un acto también de ilegal, en primer lugar, pero que de todas formas lo que lleva es tratar de copar el Congreso de la República con acciones de este tipo. Que los diputados de FCN Nación, que los diputados del Partido Patriota, hoy MR, que los diputados del líder, hoy en FCN Nación y en otras bancadas, entiendan de que la justicia en Guatemala se está imponiendo. El diputado Amílcar Pop de la bancada WINAC reconoció que el mandatario de la nación debe respetar la independencia de poderes. Él ha dicho públicamente que será respetuoso del derecho y de la justicia. Yo creo que es el principio común que deberíamos tener todos los políticos, someternos a la justicia y respetar el debido proceso. Yo creo que lo que vimos en torno a la denuncia y a la demanda que dio origen a estos hechos, por supuesto que ofenden al pueblo de Guatemala, y es importante que se aclare la verdad si hubo o no apropiación de fondos públicos en un marco de campaña, y los responsables tienen que responder a la justicia. Los familiares del presidente Jimmy Morales fueron capturados por un caso de presunta corrupción en el registro de la propiedad, acusación que según congresistas debe ser esclarecida ante las autoridades competentes. Canal Antigua le llevaba las imágenes completamente en vivo de la resolución de la jueza sexta de primera instancia penal Silvia de León por el caso Botín Registro de la Propiedad y el supuesto involucramiento del hijo y hermano del presidente de la República, Jimmy Morales. Le estaremos contando más detalles al volver de la pausa. Quédese con nosotros.